En este día pues vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Ese es todo el pasaje referente al principio del ministerio de Jesús, y va a empezar el llamado de sus discípulos. Posteriormente serán apóstoles enviados. Primero fueron ¿qué? Discípulos, y después fueron apóstoles. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra ¿de quién? De Dios. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estos lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de una aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes ¿para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra orilla, dice, en la otra barca, para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ¿ante quién? Ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿le qué? Le siguieron. Dejándole todo, siguieron a este Señor Jesús. Vamos en partes. Inicia el ministerio de Jesús, y aconteció, él estaba junto al lago de Genezaret, conocido también como el mar de Galilea. Entonces el gentío, dice ahí, se agolpaba. ¿Por qué se agolpaba? ¿Se acuerdan que veíamos? Dice, ¿por qué se agolpaba? Porque él, cada vez que salía, ¿qué le llevaban? Enfermos, endemoniados, y era grande su fama por las maravillas que Jesús estaba haciendo. Dice un historiador, Josefo, del primer siglo, que aproximadamente la población en esos tiempos era de 3 millones de personas. Imagínense la fama. Antes no había medios de comunicación. Su fama era: ¿cuánta gente no estaba ahí y quería ver a Jesús? A tal grado que Jesús se movía en esta área, en este mar de Galilea, de tal grado que lo llevaron hasta la orilla del mar. Entonces, ¿qué vio ahí? Que había dos barcas, y se subió a una de ellas. Pero antes de eso vio unos hombres. ¿Qué hacían? ¿Estaban qué haciendo? No estaban no estaban pescando, estaban lavando ¿qué? Sus redes. ¿Por qué? ¿A qué horas pescaban ellos? En la noche. Esto era común, en la noche. Para que tenga sentido el milagro también de esta gran pesca, es que ellos no se dedicaban a la pesca en el día. Ahorita vamos a llegar a eso y vamos a ver la divinidad de Jesús. Esta predicación será acerca de ver la divinidad de Jesús en estos hechos. ¿Ok? Muchos quieren encontrar a Jesús en hechos históricos, en varias situaciones. No sé si usted ha encontrado evidencias, ¿verdad? No sé si usted ha visto la tele alguna vez. Ponga un canal y buscan las evidencias de existencia de Jesús, el manto y todo, ¿sí? Alguna vez lo hemos visto. Pero la mayor evidencia de Cristo está ¿en dónde? En las Escrituras.
¿Cómo vas a poder conocer a Cristo, hermano? A través de las Escrituras. Acompáñame, ese es nuestro verso base, Lucas 5, del 1 al 11, pero acompáñame a la epístola de primera de Juan, capítulo 3, verso 23, primera de Juan 3, 23. Este Dios asombroso que hizo los cielos y la tierra, y ahorita vamos a ver a través de quién hizo Dios los cielos y la tierra, debemos tener una comprensión correcta de este Dios, de cada persona de la Trinidad. Y dice 23, y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios Padre? ¿Que creamos en quién? En Jesucristo. Si este Dios asombroso hubiera provisto, como dicen por ahí algunos, que todas las religiones llevan a Dios, ¿sería correcto? Como dice mismo Jesús en Juan, ¿verdad? Juan 14, 6, ¿qué dice Juan 14, 6? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego en primera de Juan 3:23, Dios dice, ¿cuál es el mandato? Que creamos en su Hijo. Si hubiera visto otro camino, Dios Padre lo hubiera dicho. Dios Padre hubiera puesto ahí también María, también Buda, también otras personas. Pero no, el mandato de Dios, el creador del universo, dice, creamos ¿en quién? En Jesucristo, únicamente. ¿En quién debes de creer, hermanos? En Jesucristo, es esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mismo Dios. Jesucristo es Dios. Entonces vemos aquí, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar cuál es la labor de cada uno de nosotros, conocer a Cristo. ¿Y dónde lo podemos conocer mejor, hermanos? A través de la Biblia. Y a través de este relato que estamos viendo aquí vemos la divinidad de Dios, el poder que Él es verdad, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es santo. Al final Pedro cae sobre sus rodillas y que le dice ¿qué? Apártate de mí. ¿Qué reconoció él al ver este poder? Que él era pecador, que soy pecador. Es muy cierto. Entonces aquí hay muchas informaciones que tú hayas leído del 1 al 11, dirías una historia, pero hay mucha información acerca de la divinidad de Jesucristo. Hay mucha información de la divinidad de Jesucristo. Está muy claro en estos versículos. Amén. Entonces, aquí vemos que hay un pescador divino, Jesús, que ahora va a ser de sus discípulos pescadores ¿de qué? De hombres. Y aquí a través de esta palabra vamos a ver algunos atributos de Cristo revelados en ellos. Vamos a volver a leer y vamos a meditar en cada uno de estos. Vamos a Lucas 5, ahora solo vamos a leer solo del 1 al 3. No nos vamos a ir hasta allá, sino solo vamos a meditar en el 1:3. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. Ponga atención ahí. Para oír ¿qué? La palabra de Dios. Para oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahí en su Biblia, márquelo. La gente no estaba, y Jesús predicó en muchas cosas, en el templo, en las sinagogas, predicó en el monte, predicó en el mar de Galilea, o llamado también lago de Genezaret. Él predicó en muchas partes, ¿verdad? Pero ¿qué predicaba? La palabra de Dios. ¿Qué predicaba? La palabra de Dios. El registro de la palabra de Dios la tenemos ¿dónde? En la Biblia. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Y toda escritura es inspirada, toda es exhalada por Dios.
Para que podamos, ¿qué? Conocerle. Para que podamos, ¿qué? Conocerle. ¿Cuál es tu trabajo, tu labor como cristiano? Llegar a tu casa y guardar tu Biblia nada más ahí, o conocerla a través de ella. Amén. Entonces, dice ahí, la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y dice el verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, esta era de Simón. ¿Ya había tenido un encuentro Simón? ¿Se acuerda del sermón pasado? Jesús ya había tenido un encuentro con Simón. ¿Qué tenía su suegra? ¿Estaba qué? Enferma. Entonces ya se conocían. ¿Le iba a negar la barca a Jesús? No. Entonces cuando Jesús le dice al final que debiese en el día, cuando no se debe de pescar, ellos pescaban en la noche. Cuando en el día no era su momento de pescar, estaba la gente y le decía, echa la red. ¿Y qué le dijo Pedro? Que toda la noche habían trabajado y no habían pescado nada. En otras palabras, yo soy el experto, yo soy el pescador. Tú eres carpintero. Pero ahorita vamos a entrar a otro atributo de Dios, que es el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, o sea, que conoce todo. Yo veo programas, a mí me gusta a veces programas acerca de cómo pescan los atunes. Entonces, de repente, tienen satélites y todo, y hay días que no pescan nada, son expertos, tienen ya aparatos y no. Pero Jesús conoce todo lo que hay, todo lo que Él creó, todo lo sabe, todo. Amén. Entonces está Jesús predicando en esta área, expulsando demonios, sanando gente. Hay mucha gente, se le agolpaba y Él no decía, no, ¿cuál era la prioridad de Jesús? ¿Sanar a los enfermos? ¿Expulsar a los demonios? Esa era su prioridad, lo hacía así. Pero vayamos al 4, al final de Lucas 4. Vamos a ver para qué Dios lo había mandado. Amén. Esto es muy importante y esto lo hacía Jesús. ¿Por qué lo hacía? Lucas, unos versos antes del 5, Lucas 4:43, había mucha gente, no lo dejaban irse de la ciudad, pero entonces como no los dejaba irse, les dijo Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? El evangelio del reino, porque para esto fui enviado. ¿Cuál es la prioridad de Jesús en esta tierra? Predicar ¿qué? El evangelio. ¿Cuál es la prioridad de Jesús en esta tierra? En el capítulo 5, verso 3. ¿Y qué hacía con la gente? Predicaba la ¿qué? La palabra de Dios. Predicaba la palabra de Dios. Se agolpaban para escuchar la palabra de Dios, la predicación de Jesús. ¿Por qué? Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra de Dios. Si lo pones ahí, la primera vez, la primera ocasión que se escribe esto. Pero no es sinónimo, en esta ocasión, no es sinónimo de la Biblia. Él no tenía la Biblia, él simplemente predicaba ¿qué? La palabra de Dios. No es sinónimo entonces en este caso de la Biblia, como sucede comúnmente cuando nosotros decimos la palabra de Dios. Entonces, Jesús es Dios. Jesús estaba hablando la misma palabra de Dios. Jesús es Dios. Entonces Jesús cuando hablaba las palabras ¿qué? Mismas de ¿quién? De Dios. Es lo que dice su palabra, ahorita lo vamos a escuchar. O que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando él hablaba literalmente lo que Dios hablaba y la gente oía literalmente a Dios hablando. El tema de su predicación de Jesús, el tema de la predicación de Jesús siempre va a ser salvación. Libertar a los oprimidos, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, ¿ok? Dar vista a ¿qué?
a los ciegos es salvación. Ese era su mensaje de Jesús. ¿Era qué? Salvación, salvación. ¿Cuál debe ser tu mensaje? ¿Tú qué debes predicar a los demás? ¿Qué? Salvación. El evangelio. Jesús para eso fue enviado, para predicar su evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Y Jesús predicaba las buenas noticias. Entonces, esta gloriosa verdad la predicaba a los pobres. Y Jesús les decía que podían ser ricos en Él, no con una riqueza terrenal, que los prisioneros iban a ser libertados de su esclavitud espiritual, que los ciegos espirituales se les daría vista, que los esclavos espirituales serían libres de su servidumbre. Esto se trataban las buenas noticias de salvación y de vida, ¿qué? Eterna. Ponga atención, hermano, ahí mismo en Juan 5, pero vamos al verso 24. Y tenlo, subráyalo, tenlo en tu palabra, atesóralo en ti. Juan 5:24, atesóralo, mi hermano, tenlo ahí, dice la palabra de Dios. Juan 5:24, en verdad os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, el que oye la palabra de Él tendrá ¿qué? Vida eterna, y lo dice, hermano. El que oye, dice Jesús, en verdad os digo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que cree al que me envió tiene vida eterna. Tienen que ser estas dos cosas. El que oye mi palabra y aparte la cree tendrá vida eterna. ¿Es necesario que tú escuches la palabra de Dios? De suma importancia, hermano. Suma importancia. A veces no le damos la importancia de vida a la palabra de Dios, cuando Dios mismo está hablando a través de ella. Son sus palabras. Y estas palabras que van a traer a ti. Y si tú escuchas estas palabras y las crees, y crees al que le envió, y crees a Dios, tendrás ¿qué? Vida eterna. Por eso, lo principal de Jesús, ¿qué era? ¿Sanar o que estos sean salvos? ¿Cuál creen que sea lo principal? Que ellos sean salvos. Y la gente puede ser salvo solo a través de ¿qué? De escuchar ¿qué? La palabra de Dios y creer al que le envió. Entonces, dice la palabra de Dios acerca de esto en Pedro, también que debemos creer a Cristo. Amén. Bueno, ahorita, solo discúlpenme, voy a seguir, ahorita lo veremos. Entonces, ¿qué hallamos en las palabras de Él? ¿Qué hallamos? ¿Qué hallamos? ¿Qué hallamos? ¿Qué dijo Pedro? Jesús empezó a dar una enseñanza muy fuerte. Jesús da una enseñanza muy fuerte. Vamos ahí mismo en Juan, al siguiente capítulo, Juan 6. Juan 6, y vamos a leer ahorita les digo. Dice Juan 6:25, ese es el contexto. Jesús habla de que sus palabras, que Él es el pan de vida, que debíamos comer de Él y beber de Él. Y esto para muchos que lo seguían sus discípulos fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte. Pero miren lo que dice Juan. Ese es el contexto, pero lo que voy a leer dice: en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esta palabra que acabo de dar os ofende? Pues, ¿qué es? Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? ¿Qué son las palabras del Espíritu y vida? El Espíritu es el que da la vida y la carne, aunque son vida. 64. Pero alguno de vosotros, ¿qué dice? No creen. Hay muchos que pueden estar en la iglesia, escuchar las palabras de Dios y aún no creer. ¿Qué es este creer? Creer es depender y vivir para esto. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quiénes les iban a entregar. 65. Y dijo, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le fuere dado del Padre. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Y le dijo a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Pedro dijo, yo no me voy a ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna, hermanos? ¿A través también de qué? De dos cosas. Hoy estamos viendo. ¿De qué? De oír ¿qué? No oír simplemente algo. ¿De oír qué? La palabra de Dios y creer. Y a veces, y hay otros versículos. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo diciendo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Creer. En esa parte de ese versículo en Hechos, vemos que Pablo les dice, cree. Pero también en la Biblia encontramos que solo las palabras de Dios, solo sus palabras traen ¿qué? Vida eterna. Juan 5:25, Juan 5:24, ya lo leímos. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Escucha la palabra de Dios, procura la palabra de Dios, agólpate así como se agolpaban en esos tiempos en el lago con Jesús para escuchar la palabra de Dios, porque eso traerá a ti, solamente a ti, vida eterna. Tus días en esta tierra están contados, pero tú no sabes el final de ellos. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para la gloria de Dios o para ti mismo, para tus egoísmos? Pero déjame te digo hoy, solo las palabras de Dios, solo las palabras de este libro pueden traer vida eterna. Y si crees, o sea que vives para Él, dependes para Él, descansas en Él, te despojas de ti y te unes a Él, eso es creer en Él, tendrás vida eterna, mis hermanos. Es importante que Jesús hablara la palabra de Dios. Gloria a Dios. No hablaba, no llevaba libros, no fue a una biblioteca. Él hablaba las palabras que Dios le había dado a Él. Oh, gloria a Dios. Por eso la enseñanza de Jesús era tan extraordinaria. Los rabinos, los fariseos, los escribas siempre se asombraban. La misma gente se asombraba cuando hablaba con autoridad divina. ¿Qué dice Marcos 1:27? Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad manda los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda, ¿qué? La provincia alrededor de Galilea. Jesús pasó mucho tiempo en esta zona, en Galilea, enseñando. Amén. Entonces, ¿qué hacía? Jesús, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio.
predicaba la palabra de Dios. Vimos en Lucas 4, al final de Lucas 4, para eso Jesús lo había enviado, más que para hacer milagros. Los milagros autentificaron que Él era Dios. El expulsar demonios autentificaba que Él tenía poder sobre el diablo. Sanar a los enfermos autentificaba que Él tenía poder aún sobre de nuestros cuerpos y podíamos darnos vida. Él autentificó también, Él libertó a nuestra mente cautiva para llevarnos a la luz admirable. Amén. Y cuando Él hablaba, no hablaba de sí, sino de lo que Dios le había dado. Y es por eso que muchos se asombraban. Vamos al Sermón del Monte, a Mateo 5, 6 y 7. Y sabes de que hay muchos estudios, gloria a Dios, si tú puedes estudiar, leer esto, Sermón del Monte en tu casa, léelo, hermano, y vas a ver que la enseñanza central entre estos 3 capítulos del Evangelio, según Mateo, se va a tratar Jesús enseñando salvación. ¿Se tratan de la qué? Salvación. ¿De qué se trata el Sermón del Monte que está enseñando Jesús? Acerca de la salvación. Pero vamos al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 28. Y cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, todo el sermón, ¿qué hacía la gente? La gente ¿qué? Se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como escribas. ¿Cuál es el error grande de nosotros? A veces pensamos en Jesús como un gran profeta, la gente piensa, como un gran maestro, como alguien que tenía mucho conocimiento y les enseñaba y se admiraba de las enseñanzas que él tenía. No, hermanos. Jesús mismo era Dios. Jesús mismo era ¿qué? Dios. Y hablaba las palabras de Dios. Por eso nadie se le podía asemejar, ni el mejor fariseo, ningún maestro de la ley como Gamaliel, el maestro de Pablo, se podía acercar a Jesús, porque Jesús cuando hablaba Dios, porque Jesús es Dios. ¿Sabes que hoy mismo en las iglesias cristianas muchos niegan que Jesús, hombre, fuera Dios? Ahí hay grandes iglesias y te sorprendes. Hay alguien que dice, no, Jesús cuando vino en esta tierra no es Dios, si no su sacrificio no valdría. Hermanos, tengan cuidado, Jesús es Dios, Dios hombre, dice, Dios hombre. Entonces, veamos esto, tengamos esto en mente, que todos se asombraban. Cuando Jesús hablaba la palabra de Dios. ¿Y qué trae la palabra de Dios a la gente? Y si cree a el que le envió. ¿Qué le trae? Fuerte. Vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Yo amén, la anhelo. ¿Qué tengo que hacer? Creer al que envió, o sea, Jesús. ¿Y qué? Y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas 1:31 ahí mismo? ¿Qué está diciendo acerca de que Jesús? Vamos a ver cómo Jesús era la voz misma de Dios. Veamos la deidad de Dios en esta tierra. Hermanos, ten a tu mano lápiz. Para aquellos que se acercan, por ejemplo, los testigos de Jehová van a decirte que Jesús no es Dios. Entonces, en estos versículos que vamos a ver a continuación, tú vas a ver que la Escritura dice que Jesús es Dios. Tenlos a la mano, hermano. Lucas 1:32. Lucas 1:32. Entonces Gabriel va y le da el anuncio a María que va a tener un bebé y que ese bebé será el Hijo del Altísimo. Dice el 32. Este será ¿qué? Grande. Será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vamos al 35 ahí mismo. Que dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué hay en el vientre de María? Un santo ser. El único santo ser concebido en esta tierra es Jesús. Esto quiere decir que Él es Dios, es un santo ser. ¿Qué dice David en el Salmo 51 acerca de cómo lo engendró su madre y cómo venía ya David? ¿Qué dice el Salmo 51? Si me acompaña. Ahorita les digo. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad de ¿qué? He sido formado, y en pecado me concibió. Mas no así Jesús, el santo ser en el vientre de María. Jesús es Dios. Es Dios hombre. ¿Lo tienes ahí, hermano? Ahora te pido por favor, ve a Isaías 9:6 acerca de la profecía de Jesús. Guarda en tu corazón Isaías 9:6 para aquellos que dicen eso. Nuestra autoridad es la Biblia. Aquellos que dicen, por ejemplo, vuelvo a repetir, hay muchos, los mormones también niegan la deidad de Jesús, los testigos de Jehová, pero nuestra autoridad es la Biblia. Ante el Evangelio su boca se cerrará, buscarán muchas justificaciones, pero aquí está la Biblia. ¿Qué dice la profecía de Jesús en Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre. ¿Cómo será llamado? Admirable. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dios fuerte. Será llamado Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es Dios. Contundente la Biblia. Y cuando Él hablaba algo que se le ocurría o hablaba la misma voz de Dios. Ahora, hermanos, comprendemos algo de Jesús. A veces, cuando hay cristianos que dicen, qué buena enseñanza de Jesús, qué buen consejo, qué buen... Es la misma palabra de Dios, hermano. Es la misma palabra de Dios que puede traer vida eterna a ti. Más que un santo consejo, hermano, es ver a Dios en su deidad en esta tierra y ver que sus palabras proveen al creyente vida eterna. Y se agolpaba a la gente para escuchar palabra de Dios, porque Él era, amén, porque Él era Dios. Entonces ya sabemos que Jesús es Dios. Dios es el Hijo, y por lo tanto, cuando habla el Hijo habla de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, vino como Dios en carne humana y habló. Ya no sabemos, Juan 14, 6 al 7, leamos estos dos versos muy conocidos. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice el 7? Qué hermoso el 7. Si me conocéis a mí, también a mi Padre, ¿qué? Conoceréis. Y desde ahora lo conocéis. Y desde ahora lo veis. Él era Dios. Jesús era ¿qué? Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. Si me conocéis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais.
Desde ahora conocéis y le habéis visto, porque Jesús mismo era, diría un hermano. ¿Cómo puedes conocer a Dios quitando a Cristo? ¿Cómo puedes conocer al Padre fuera de Cristo? No hay manera. No hay manera. Es por eso que primera de Juan 1 tiene sentido. Acompáñenme. Jesús mismo entonces es la verdad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, Vamos a quedarnos con la verdad. Entonces Jesús es la verdad. Jesús mismo dice, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Y desde ahora le conocéis, al Padre y le habéis visto. Juan 1, y vamos a leer algunos versículos, solo déjeme ver a uno, para que vea cómo esto habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo que era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama... Y ahí empieza Juan. Pero si ustedes me acompañan al verso 17 ahí mismo, vean qué hermoso, dice el verso 17. Pues la ley de Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿por quién fueron? ¿Qué dice? Por la ley, por medio de Moisés, ¿fue qué? Dada. Por medio de Moisés fue dada la ley. ¿Qué dice adelante? Vamos a leerlo. Pero la gracia, ¿y la qué? Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, ¿cuál es la función de la ley? Según Romanos, es mostrar el pecado del hombre, mas no salvar. La ley fue traída por Moisés para ver qué Dios demanda al hombre. Pero a través de Cristo fue revelada gracia y verdad. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios, hecho hombre, hablando los hombres, hablando verdad. Es una verdad divina. ¿Cuál es la verdad que debe interesarte a ti, hermano? La verdad divina. Es verdad que aquí hay una botella con agua, es verdad, pero esta verdad no te va a salvar. La verdad, la única verdad divina que salva, proviene de ¿quién? Y se mostró, pero vino la gracia y la verdad a través de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Honramos el nombre de Jesús, adoramos, cantamos acerca de Jesús. ¿No te da alegría que la gracia y la verdad, la palabra de Dios, hemos visto con nuestros hermanos? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la suma de los atributos de Dios. Y esos atributos se hicieron carne y habitaron en nosotros. Es lo que vamos a ver enseguida. Por eso, ¿qué dice ahí adelante? Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, otra vez, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria. ¿La gloria? ¿La gloria de quién vieron? Del Padre. La gloria del Padre, o sea, la suma de los atributos de Dios hechos carne.
Por eso cuando Él habla verdad, habla de Dios, habla Dios mismo. Y estas palabras, hermano, te pueden traer a ti salvación, vida eterna. Es importante las palabras de Dios. Jesús es más que un buen filósofo. Jesús es más que un buen maestro. Jesús va más allá. Jesús es Dios. Entonces tiene sentido cuando leíamos Juan 5:24. En verdad os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Su palabra, esto es su verdad, es tan poderosa su verdad y su palabra que dispensa, que da, que otorga vida eterna. Si escuchas lo que dice y crees a lo que dice, tienes vida eterna, hermano. Así es el poder de su palabra. Era importante que Jesús viniera a Galilea a enseñar la palabra de Dios. Sí, porque Él era Dios. Sí, porque Dios mismo hablaba. Y sí, porque estas palabras eran las únicas que podían traer vida eterna, hermanos. Hay tanto descuido en la iglesia por la palabra de Dios. Mucho descuido. Hay muchos cristianos que solo van sobreviviendo en ciertos, yo me imagino así como en piedrecitas de versículos y van de verso en verso, pero no en su palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Yo diría desde el 22, Primera de Pedro 1:22 en adelante. Si quieres poner en tu Biblia el poder de la palabra de Dios. Y estas palabras las tenemos en Jesús. Papá. Entonces, si me acompañan, Primera de Pedro, ¿sí? 1:23, 1:22 les había dicho. Vamos a empezar a leer. Dice ahí las Escrituras. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia, ¿qué? A la verdad. ¿Cómo puede purificar Dios la vida de una persona? ¿A través de la obediencia a qué? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién habló? Cristo. Sus palabras son. ¿Cómo puedes purificar tu vida? Escuchando, ¿qué? La palabra y obedeciendo la palabra. ¿Qué dice más adelante? Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. ¿Qué hace? ¿Qué tiene el poder? ¿Cuál es el poder de la palabra? Siendo renacidos no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, solo por medio, que dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Siendo renacidos, siendo regenerados por la palabra de Dios. Solamente puede eso pasar en tu vida. Es más que un toque mágico, es más que misticismo, es más que hacer un cierto método. La gente es cambiada y transformada por escuchar y obedecer la palabra de Dios. Esa trae vida eterna. Amén. Jesús es la verdad. ¿Y qué dice el 24? Este es el poder de la palabra de Dios, como estaba escrito en Isaías. Dice: toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece. ¿Para qué? Para siempre. Y esta es la palabra, ¿por medio de qué? Que por el Evangelio os ha sido
Gloria a Dios por este evangelio. Gloria a Dios por las palabras de Jesús. Gloria a Dios por sus escrituras, porque solo escuchándolas, solo obedeciéndolas, tendrás la vida eterna. Solo creyendo en Jesús tendrás vida eterna. Hermano, tienes, aquí hemos escuchado, tienes varias prioridades en tu vida. Leer las escrituras, es por eso que la puedes escuchar. ¿Qué más tenemos que hacer? Creer al que envió, o sea, creer en Jesús. ¿Y qué más dice Primera de Pedro 1:22? Que tenemos que obedecer la palabra para ser renacidos. Entonces tú ya sabes cómo heredar, cómo tener la vida eterna. Pero lo más hermoso es que debemos memorizar la palabra de Dios. Me enseñaba a mi hijo cuando dice ahí, guardar la palabra, y guardar tus mandamientos, guardar tus preceptos. Guardar es memorizarla, tenerla siempre, constante, hermano. Porque los tiempos son difíciles. Es por eso que somos transformados por medio de su palabra, dice Primera de Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en Juan 7:16, si me acompaña. Jesús aquí está enseñando, o enseñaba varias veces, acerca de que había sido enviado por Dios y que por ende hablaba la verdad. Jesús les respondió y dijo, mi enseñanza, mi doctrina no es mía, sino del ¿qué? Jesús, cuando hablaba Jesús, hablaba Dios mismo. Podemos vivir sin Jesús, tenemos esperanza sin Jesús. Podemos decir que Él no era Dios, estaríamos cometiendo una herejía, hermanos. Una gran herejía que puede costar tu vida eterna. Por eso que es importante entender las Escrituras. Dice Jesús ahí más adelante, en el capítulo siguiente, en Juan 8, 31, 32, solo leí si está ahí o denle la vuelta a la página. Juan 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Pero eso no es suficiente. Jesús te tiene que conocer. Si lees todo el capítulo 8. Dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Pero los judíos eran orgullosos, dijo, ay, nuestros padres es Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Ya vieron el orgullo? Bueno, eso lo lean en su casa, mis hermanos, pero si permaneciéramos ¿en dónde? En su palabra. ¿Qué debes permanecer, hermano? ¿En qué debes permanecer? En su palabra. Si eres verdaderamente un discípulo de Él, permaneceréis en su palabra. Porque fuera de su palabra no hay vida. Fuera de su palabra entonces hay condenación, porque no creíste en Cristo. Es por eso que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tendrá vida, mas el que no cree no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre de él, porque no creyó a la vida, no creyó a la verdad que estaba guardada en Cristo y en los mandatos que Él hizo, y si no guardaron su palabra. Jesús es verdad, Jesús es verdad, Jesús es la verdad. Juan, no habíamos visto en Juan 14:6, pero ¿qué dice Romanos 3:4? Solo es verdad Él, solo Jesús es verdad, solo Jesús, y ahora todos los hombres. Esto es para cada uno de nosotros, esto es para cada uno de nosotros. Léselo a alguien que se cree, que tiene orgullo espiritual y que se cree más que otros. ¿Qué dice Romanos 3:4? De ninguna manera, antes bien sea Dios ¿qué? Sea Dios ¿qué?
Yo lo voy a después esperar a que tenga usted, hasta que tenga este versículo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos ante este Dios. Por cuanto todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Pero solo sus palabras son verdad. ¿En qué debes de vivir? ¿Para qué debes de vivir, hermano? En su palabra. El hombre es mentiroso. ¿Qué dice Salmo 58:3? Hablando una vez más del hombre. Solo en Dios hay verdad. Solo Jesús es verdad. Entonces todo lo que dijo es verdad. Entonces sus palabras traen vida eterna. Entonces la gente se admiraba de su doctrina, porque no era de hombre, era mismo Dios hablando. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Esto quiere decir, fueron pecadores desde la matriz. ¡Wow! Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde dónde? Desde que nacieron. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tienes que correr a la verdad, tienes que sostenerte a la verdad, tienes que velar por la verdad, tienes que procurar la verdad, tienes que vivir para la gloria de Dios. Amén, lo tienes que hacer, hermano. Esa es la prioridad de Jesús en Galilea. No era sanar, no era hacer milagros. Fueron el medio para probar su deidad, pero lo principal es traer vida. Y solo viene la vida eterna a través de sus palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ama tu palabra, hermano. No descuides tu palabra, no descuides la lectura, mis hermanos. La verdad te hará libre del pecado, la verdad te hará libre del juicio, dice la palabra de Dios. La verdad te libertará de la oscuridad, te libertará de la ceguera, dice la palabra de Dios. La verdad es lo que Dios dijo a través de Jesús en la tierra. Si crees lo que Jesús dijo en esta tierra, esta verdad te salvará y te liberará. Si crees lo que Jesús dijo en esta tierra, te salvará y te librará. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Entonces Jesús es Dios, hermano. Entonces cuando veas las enseñanzas que es de Jesús, es Jesús mismo hablando. No es un gran maestro, no es un sabio como a veces los musulmanes tienen a Jesús como un gran profeta, nada más. No, Él es Dios. Y solo sus palabras traen vida eterna. Ninguna palabra, ni la palabra de María, ni la de Mahoma, ni del arcángel Moroni, ninguna trae vida eterna, más las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Que tenemos en los evangelios, mis hermanos, las palabras registradas de Jesús. Que tenemos en el resto de los evangelios, en las epístolas, nos muestran la profundidad y la importancia del significado de las cosas que dijo en esta tierra Jesús. Siguen hablando de sus palabras en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, toda la promesa de ese Salvador. Y cómo iba a venir, a través de quién, a través de qué nación, a través de quién. Aunque ellos escogió un pueblo, Dios a ese pueblo para que viniera. Por eso dice, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, dice, porque a través de los, ¿qué? De los judíos viene, ¿qué? La salvación. Simplemente eran el medio, pero ellos no cumplieron. Siempre fallaron. El Antiguo Testamento, en la sombra debemos dedicar mucho tiempo también en el Nuevo Testamento, porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los dos tenemos que meditar en ellos.
Entonces, ¿qué pasa si permaneces en la verdad? ¿Qué pasa, mi hermano, si guardas la verdad? Jesús se los dijo a los judíos. Regresemos a lo que habíamos leído en Juan 8:42. A partir de este versículo va a haber una palabra hacia ti, una pregunta hacia ti, mi hermano. ¿En verdad permaneces en la palabra de Dios? ¿En verdad guardas la palabra, la verdad? ¿Guardas la verdad? ¿Permaneces en la verdad? Es una pregunta a ti. Ahorita es un test, digamos, es una prueba. Y si no, hoy es un día para decir: Dios, perdóname por no descansar y confiar en tus palabras que traen vida eterna. Qué hermoso lo que dijo Pedro. Jesús le dijo: ¿también se quieren ir ustedes como los otros discípulos? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esa palabra está al alcance de tu mano. Juan 8:42. ¿Se acuerdan de lo que vimos anteriormente? Según estos judíos, según habían creído en él. Y Jesús les dijo: y la verdad los hará, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos se envanecieron y dicen: no, no somos esclavos de nadie. Pero fíjense lo que dice Jesús en el 42. Entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, como ustedes dicen, ciertamente me amarían. ¿Qué dice ahí? Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Qué les dice? Y acuérdense que decía en el 31, en el 31, según estos habían creído en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué les dice? Es algo muy duro el 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién gobierna el sistema? No el mundo. Jesús tiene control, es soberano sobre eso. Pero el sistema, ¿quién gobierna el sistema de este mundo? El diablo. ¿Y lo gobierna a través de qué? Mentiras. ¿Vives tú de mentiras? Las mentiras tienen un tiempo de vida. Y luego conoces la verdad. Dice Jesús: si de verdad vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Vosotros de vuestro padre, ustedes sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. No hay Dios, no hay intermedios. O sirves a Cristo, o crees la verdad, o crees mentiras. Puede haber gente, y lo vuelvo a decir, puede haber gente en la iglesia viniendo, pero viviendo en mentiras, creyendo en mentiras. Verso 45. En el verso 45 y en el 47, ahí donde nos quedamos, vamos a ver que solo hay dos tipos de personas: los que creen mentiras del diablo y los que creen la verdad de Dios. Y a mí, porque digo que la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros, a ver ustedes, quién de vosotros a mí me redarguye de pecado? ¿Qué pecado he cometido para que tú me vengas y me acuses? No se levantó ninguno. Pero si digo la verdad, ¿por qué no me creéis?
Leamos todos juntos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Escuchas la palabra de Dios, guardas la palabra de Dios, vives por la palabra de Dios, hermano. No te quiero dar una falsa seguridad. Vives por la palabra de Dios, las escuchas, hermano. Solo en Él hay verdad, solo en Él hay salvación. Y en Satanás hay mentira, y la gente aún quiere estar ahí y sigue ahí. Diría un hermano, aquel que haya sufrido del infierno lo podría sacar del infierno, y ¿sabe qué va a hacer? Va a seguir pecando porque es rebelde. No le basta eso. Tendría que pasar un milagro en la vida de una persona para ser salvo. Eso se llama regeneración, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, cambiar nuestros corazones de piedra por unos de carne. Y solo la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, puede traer vida eterna. Solo el Espíritu Santo puede traer convencimiento de juicio, justicia y de pecado. Y solo puedes vivir para la verdad, creer en Jesús y obedecer, en Primera de Pedro, obedecer la verdad. Si obedeces la verdad, tu alma se purifica. Amén. Amén. Este es el mismo testimonio que da Juan a lo largo de su carta. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Vamos a Juan 12:49. De su evangelio. Juan 12:49 al 50. Porque yo no he hablado, dice Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de... Él no hablaba de lo suyo, era Dios mismo hablando. 50. Y sé que su mandamiento, ¿qué es? Su mandamiento, ¿qué es? Vida. Un cristiano genuino puede descuidar la Escritura. No. Su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo, ¿cómo lo dice? Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Regresando a Lucas 3, a nuestro pasaje principal, entonces Jesús, entrando a las barcas, la cual era esta de Simón, le rogó que se apartase de ella, y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba a la multitud. ¿Enseñaba sobre qué? Sobre buenos conceptos morales, o enseñaba vida eterna. Enseñaba vida eterna. Sin importar lo que pasara Jesús, sin importar que era perseguido, sin importar que tuviera tantos enemigos, sin importar que las multitudes venían y quizás estaba cansado, decía la Biblia que estaba cansado, sin importar todo eso, dice Lucas 43, ya lo vimos, cuál era la prioridad de Jesús, pero Él les dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús es Dios, hermanos. Gloria a Dios. Número 1, lo que acabamos de ver y en este tiempo que hemos visto es que Jesús, que dice, es la fuente de la verdad. Todo lo que tienes ahí es que Jesús es la fuente ¿de qué? De la verdad, porque era Dios mismo hablando a los hombres. Número 2, también en este pasaje vemos que Jesús es omnisciente, que conoce todas las cosas.
Y a veces nada más pensamos que conoce nuestros pensamientos. Sí, no, pero aparte conoce de todo lo que Él creó, de todo lo que lo visible, lo invisible. Él tiene conocimiento ¿de qué? De todas las cosas. Él lo sabe, Él sabe el diseño, sabe qué es. Dice la palabra de Dios que sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. No es que esté contándolos, a ver, de todos rápido y es súper rápido. No, Él lo diseñó, ya lo sabe, o sea, lo sabe, es omnisciente. ¿Dónde vemos la revelación de este atributo de Dios? Vamos ahí, Lucas 5, pero ahora los siguientes versículos, del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, es de día, ya enseñó la palabra de Dios a los hombres, entonces dijo, Simón, dice ya, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. El carpintero diciéndole al experto pescador, ya métete y vamos a pescar. A ver, Pedro podría decir, a ver, no es la hora para pescar, no podemos pescar esta hora. Aparte tú eres carpintero, yo sí soy pescador. Pero gloria a Dios, Pedro vio lo que hizo con su suegra, lo vimos en el sermón pasado. Wow, entonces dice ahí en el 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, y entonces tenía que hacer señales a otros que les ayudara. El Señor Jesús sabía exactamente dónde se encontraban los peces. Él sabe todo. Él lo creó todo. ¿Jesús creó qué? Dios creó todo a través de Cristo. Dios creó los cielos y la tierra a través de Cristo. ¿Se quedan unos pensando así? No, hermano, pues vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 1. Voy a empezar a leer desde el 1.1, Hebreos 1.1. La epístola de los Hebreos es tan hermosa, es una explicación, está como dice ahí, dirigida a judíos. Tenían que darle evidencia de quién era Jesús para no regresarse al judaísmo. Hay unas exhortaciones muy fuertes en Hebreos, tales como apostasía, como no creer en Jesús y cuál es el resultado de ellos. Igual, Colosenses es un libro cristocéntrico, pero vamos a Hebreos. Fíjense, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿en qué? En otro tiempo, a los padres, ¿por qué? Por los profetas. Dios habló en el Antiguo Testamento, ¿por qué? De muchas maneras, de muchas formas, les mandó profetas, les mandó patriarcas, habló de muchas formas, pero dice ahí en el 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Ese es el sujeto. Lo que vamos a leer enseguida, Él recibe esta acción. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido fuerte, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿A través de quién hizo Dios el universo? De Cristo. Vamos a Colosenses 1, el libro que decía Colosenses 1, ahora vamos a Colosenses 1, del 15 al 16.
Colosenses 1:15, el 16. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible, el primogénito de toda la creación, perdón. Porque, ¿qué dice? En Él. ¿En quién? ¿En el Padre, en el Espíritu o en el Hijo? El Hijo, en Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si hoy subsisten las cosas es por medio de Él. Qué hermoso. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la ¿qué? Plenitud. Él creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra visibles, sean todos. Todo fue creado por medio de Él. Cristo es Dios mismo. Cristo intervino en la creación de lo visible, en lo invisible. Él no conocerá todo. Y dice ahí otra parte ahí, dice ahí adelante, 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿en Él qué? Subsisten. ¿Se sostienen en quién? En Él. Es algo muy profundo, hermanos, pero déjenme tratar, Dios que me ayude. Pero todo subsiste. Él interviene en todo, conoce todo, sabe todo. Ya vieron que Él es omnisciente. Al crearlo todo, Él sabe dónde, cómo funciona, cómo lo sostiene el todo, ¿sí? Él no sabía dónde estaban los peces, aunque no era hora, aunque no era el tiempo, Él sabía todo. ¿Qué te está mostrando este pasaje? Que Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe. ¿Qué le decía Pedro? No, maestro, hemos trabajado. No. Entonces, Él sabe todo. ¿Sabe qué tanto sabía? ¿Sabe qué tanto sabía Dios? Vamos a Mateo 17, 27. Si alguien me acompaña a Mateo 17, 27. Y terminamos. Voy a leer un poco el contexto antes de llegar ahí. 24 es el pago del impuesto, ¿qué? Del templo, ok. Había un impuesto, la gente exigía un impuesto. Dice 24, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban 2 dracmas. Entonces llegaron los que cobraban, es Mateo 17, 24. Llega Pedro y hay gente que está cobrando el impuesto. Y ve a Pedro y los que cobran 2 dracmas. Y les dice a Pedro, se dirigen a él, vuestro maestro, o sea Jesús, ¿no paga las 2 dracmas? ¿Qué dice Pedro? No. ¿El qué dice? Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, a ver, ¿qué te parece, Simón? Dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los que? Extraños. ¿Quién gobernaba ahí en los tiempos de Jesús ahí? ¿Los hijos o los extranjeros? ¿O Roma? Roma, ¿verdad? Entonces la respuesta de Pedro le dijo,
pues gobiernan, o sea, los reyes, dice, respondió, de los extranjeros. Nada más dijo así Jesús, pero Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y hallarás un ¿qué? Estatero, moneda que correspondía a 4 dracmas, o sea, la de Pedro y la de Jesús. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por. ¿Y qué habrá pasado? Pedro obedeció y Jesús sabía dónde estaba, en qué momento estaba ahí. Eso no. Más que una gran historia, más que una coincidencia, hermanos, más que minimizar esto que es, bueno, no. Cristo intervino en la creación. Cristo sustenta todas las cosas. Él sabe todo. Él sabe. Él sabe. Sustenta a las plantas, como decía Salomón. Vamos a Mateo 6. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni en graneros, y vuestro Padre celestial ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis más vosotros? ¿Y qué vosotros pondrán mucho más que se afanen? Añadir un codo a su estatura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo que crecen. Dice del campo, ¿cómo crecen? Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y al final, el 34, dice el 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que aún sustenta Dios, ¿os serán qué? Esta es la omnisciencia y el poder de Jesús. Donde charla, saca un pez, conocía a sus discípulos antes de llamarlos, dónde estaban. Él sabe todo, es omnisciente. Amén. En este pasaje, bueno, no terminamos. Todavía teníamos que ver un atributo de Jesús, que Jesús es santo, sigue omnipotente y que Él es santo. Y también Jesús es misericordioso. Pero hermanos, yo te vuelvo a exhortar. Yo te vuelvo a pedir, como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos si vosotros estáis en la fe. Examínate. El que es de mí, mis palabras, dice Jesús, va a guardar, va a vivir por ellas. Pero qué hermoso evangelio. Quiero dejarte eso, que en sus palabras hayas vida eterna. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer en el que le envió a Jesús, porque Él es verdad, porque Dios habló a través de Él. ¿Por qué más tenemos que hacer? Obedecerlas. Amén. Damos gracias a Dios por su enseñanza.